Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos hacer un programa que analizara efectivamente lo que pasó en las elecciones nacionales de una manera, digamos, más pausada, ya con muchísimos más datos. Por eso le pusimos al programa de hoy polos opuestos a segunda ronda. Efectivamente, el Partido de Restauración Nacional y el Partido Acción Ciudadana son los dos partidos que van a ir a esta segunda ronda y pues los planteamientos son bastante distintos entre ellos. Para iniciar, vamos a ir a ver la cápsula que nos tienen preparados para el día de hoy. El electoral se desarrolló con total normalidad, sin incidentes que reportar, con consultas normales de dónde es que vota la ciudadanía. Todas las juntas abrieron en tiempo, salvo una donde lo que sucedió fue que una ciudadana primero fue a votar antes de abrir su junta, es decir, fue a votar incluso con su tula, pero rápidamente se le localizó para que procediese con la apertura de su junta y no presentó mayor inconveniente. Fue una jornada ejemplar, con una transmisión de datos inigualable, donde a las 11 de la noche este país ya tenía porcentajes que estaban en el orden del 90% de los resultados electorales. En todo lo que es la logística, y no lo digo como funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que así ha sido reconocido por organismos internacionales, por la observación internacional, fue una votación ejemplar, un proceso ejemplar, y el aplauso a toda la ciudadanía que participó de manera pacífica y ordenada. Este proceso en su logística ha sido igual a los procesos anteriores. Lo que uno podría encontrar son algunas diferencias más en torno a la participación, en torno a la valoración que del voto están haciendo los ciudadanos, pero esta es una reflexión que quedará para el análisis de la ciencia política. No entra el Tribunal Supremo de Elecciones a hacer esa valoración. Y si bien factores externos, como por ejemplo la opinión consultiva de la Corte Interamericana, se dice que tiene o tuvo alguna incidencia en el resultado, quedará para los politólogos en su análisis, en su investigación, las ponderaciones del caso. De parte del Tribunal Supremo de Elecciones, la transmisión de datos funcionó de manera eficiente. Todas las juntas, repetimos, abrieron cuando tenían que abrir y nos sentimos muy orgullosos de cómo transitó toda la jornada electoral. La segunda elección, la segunda votación, el balotaje, como se le conoce en la doctrina, repite las mismas reglas del juego. Es una suerte de extensión, si se quiere. El 4 de febrero los costarricenses no definimos quién sería el próximo presidente de la República. Postergamos esa decisión para dentro de 52 días, para el 1 de abril, cuando se llevará adelante la segunda votación, la segunda elección, la segunda ronda electoral, como también se le conoce. Y lo cierto es que en esta extensión que se hace, se repite el padrón electoral, son los mismos electores los que participarán, no hay posibilidad de cambios de domicilios electorales, no hay posibilidad, por ejemplo, entonces, de que si alguien está o estará en el extranjero para la segunda vuelta, si su domicilio está en el país, tendría que votar acá, no podría hacer el cambio de domicilio para el extranjero. En esta lógica, el tribunal ya está con la impresión incluso de los padrones, con la elaboración, con el diseño de lo que será la papeleta de la segunda vuelta, que eso tal vez sería la única gran diferencia, porque ya no tendremos 13 candidatos, lo que tendremos son 2 candidatos en la papeleta. Fuera de ello, el llamado del tribunal es el mismo, es un votante inteligente, por lo que apostamos, es por un voto razonado, es por un ciudadano que es responsable con el país, a eso es a lo que apelamos. Esta segunda votación requiere, al igual que la primera, que los ciudadanos nos informemos, que los ciudadanos llevemos adelante un voto razonado, un voto inteligente. Esa es la responsabilidad a la que el Tribunal Supremo de Elecciones apela a cada uno de nosotros. La mesa está servida, el Tribunal Supremo de Elecciones llevará estas elecciones con la tranquilidad, con la eficiencia que llevó adelante esta primera vuelta, y la responsabilidad está en el ciudadano en asumir su decisión de manera informada y en participar en esta segunda vuelta. Continuamos en Sobre la Mesa, polos opuestos a segunda ronda. Para el análisis entonces de hoy contamos con la presencia de Carlos Castante. Él es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y también profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de nuestra Casa de Estudios. Un gusto estar hoy con ustedes para comentar un proceso interesante, aunque complejo.
Claro, y también contamos con la presencia de Ronald Alfaro, que es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas e investigador también del Centro de Investigación en Estudios Políticos. Sí, un placer acompañarlos en esta noche. Bueno, tal vez podríamos empezar, Ronald, ya que un poco lo que planteaba el magistrado Diego Brenes, de que en realidad el papel del tribunal ya está muy ordenado, está muy organizado, no hay como mayores problemas para la ejecución de la elección. ¿Y cuál sería como la valoración que tiene usted de lo que fue el Tribunal Supremo de Elecciones? Pues lo que diría es que el tribunal demostró una vez más, ¿verdad?, la solidez que tiene, la solvencia, la capacidad que tiene para organizar procesos electorales en Costa Rica. Creo que ya es parte de una tradición, hay una firme creencia en el voto, el sufragio y en las instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que ahí no hubo novedad, ¿verdad? Afortunadamente, una vez más tenemos resultados que reflejan la voluntad popular y pues no tenemos, tampoco hay, me parece que este ha sido un proceso bastante, han estado bastante ausentes, por ejemplo, las nulidades, las demandas de nulidad, ¿verdad?, las disputas entre eso, y creo que eso facilita, digamos, el conteo final, ¿verdad?, definitivo de los resultados. Claro, y Carlos, efectivamente, a mí me llamó la atención porque antes del proceso sí salieron como varias personas planteando de que había que tener cuidado, aún más el día de la elección, ahí anduvo, ¿verdad?, rodando un audio de que cómo tenían que estar las firmas de las papeletas, pero ya después como que la cosa se calmó. Al inicio, digamos, antes de la elección y en la elección hubo como, ¿verdad?, hay unos llamados de atención de que podía pasar algo, pero ya después como que las aguas se calmaron. En parte esos llamados estaban dentro de la estrategia de un candidato específico, Claro. Que pretendía llamar la atención mediante esa serie de herramientas del discurso. Creo que lo que garantiza la labor del tribunal y lo que demuestra la confianza del tribunal es que muy rápidamente los partidos reconocen los resultados, no hay mayores quejas sobre la labor del tribunal, los observadores internacionales reiteran que la campaña en cuanto al manejo de la organización electoral es correcta, es adecuada y viene reiterando lo que ha dicho el Estado de la región de que Costa Rica tiene el sistema electoral más avanzado del área, ¿no? Claro. Sobre las sorpresas o no de la elección, a mí me llama la atención en el sentido de que hay algunas personas, digamos, tal vez en nuestra burbuja, como hemos hablado, la sorpresa de que Fabricio gana la elección, porque vamos a ver, en realidad Fabricio es el que queda en primer lugar, no llega al 40%, ¿verdad?, y por eso no es presidente, pero tenemos que dejarlo claramente. Para mí la sorpresa fue que efectivamente Carlos Alvarado logró crecer de una manera tan sostenida como para entrar en segunda ronda. Yo honestamente pensé una semana, tal vez 2 semanas antes, que no le iba a dar tanto tiempo, ¿verdad?, que le iba a faltar tiempo para lograr colarse en segunda ronda. Tal vez podríamos poner el gráfico de los resultados para poder verlo y no sé, Carlos, si coincide conmigo, digamos, que esa apreciación errónea que yo tenía 2 semanas antes, pero lo que sí tenía claro era que aquí la pelea era por quién se iba a colar en segunda ronda con Fabricio, porque Fabricio se había crecido y se había sostenido. Hubo un elemento que cambió la elección, que fue la resolución consultiva, Claro, de la Corte Interamericana. Eso catapultó y unió en Fabricio una serie de visiones de la realidad en Costa Rica que estaban, creo yo, que ocultas y que se hicieron muy visibles en la elección y que a su vez, creo yo, generan una reacción de polos opuestos. Es decir, la candidatura de Carlos, y si la analizamos en las encuestas, empieza a crecer al mismo tiempo que empieza a crecer la candidatura de Fabricio. Es decir, es una reacción de valores opuestos a los valores que defiende Fabricio. La gran duda era si a Carlos le iba a alcanzar para pasar a la segunda ronda. Ya vimos que sí le alcanzó, yo creo que había varios elementos que le permitieron alcanzar eso. Creo que la candidatura de don Antonio Álvarez nunca creció, es decir, se mantuvo estable durante mucho tiempo, nunca logró conectarse para tener para levantar al final lo que sí se veía de la candidatura de Carlos Alvarado y por otra parte la candidatura de don Rodolfo Pisa
que venía creciendo lentamente, pero creciendo, en la última semana se estanca y no tiene la fuerza suficiente, que se podrían lanzar muchas hipótesis por la actuación de don Rodolfo en los debates, porque el discurso conservador era más fuerte en Fabricio. En fin, creo que no es una sorpresa que Carlos haya pasado a segunda ronda, porque las encuestas del 31 lo muestran muy cercano. Claro. Lo que sí es una sorpresa, creo yo, es que la unidad haya crecido tanto cuando las encuestas no presentaban que iba a crecer tanto. Sí. Y bueno, también llama la atención que se pensara que Fabricio se iba a desinflar, viendo la encuesta del CIEP, en la cual, digamos, se preguntaron sobre el tema de aborto, sobre el tema de uniones civiles, sobre el tema de estado confesional, ¿verdad? Sí, también, sí. Y es claramente un resultado en el cual casi que en las 3 preguntas más del 60% de la gente estaba en contra de esos temas, y Fabricio representa un poco esos temas, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que, digamos, el resultado o el desenlace que vimos el domingo anterior no puede explicarse si no es por todo un clima o por todas unas condiciones en las que, muy inusuales que se dieron en esta campaña, particularmente porque hubo, por un lado, una gran indecisión de principio a fin, sí, ¿verdad? O sea, eso fue permanente. Y segundo, las preferencias de las personas fueron muy cambiantes, ¿verdad? Se movieron hacia un lado, hacia otro, no estaban convencidos con un candidato, se pasaban a otro, a veces decían tener candidato, pero luego volvían a ser indecisos. Entonces, la combinación de esos 2 factores, ¿verdad? Una enorme indecisión de principio a fin, y por otro lado, el tema de esas preferencias muy cambiantes entre aquellos que tenían una preferencia, que hoy día sabemos que eran muy débiles, facilitaba las condiciones para un desenlace como el que tuvimos, ¿verdad? Pero por un lugar incierto, pero lo que sí es cierto es que los datos de opinión pública sí lograron captar esos movimientos, ¿verdad? En los momentos, digamos, los claves. Resultados del panel, ¿verdad? Que ustedes hicieron, que era efectivamente ver cómo se iba moviendo un grupo, ¿verdad? Representativo de personas. Sí. Dan cuenta de eso, cómo la gente tenía candidatos, pues no tenía, después sí tenía, ¿verdad? O sea, en realidad era una cosa, a veces, yo cuando leía en general los estudios y más los resultados del panel, era como esquizofrénico, ¿verdad? En el sentido de que a veces sí, a veces no, a veces bajaba la abstención, los indecisos, subían, o sea, en realidad no había como una tendencia que uno pudiera seguir. Sí, mostraba una enorme inestabilidad en las preferencias de las personas. La ventaja es que el panel permite captar precisamente esos movimientos, y está diseñado para eso, ¿verdad? En este caso es una muestra de personas, son las mismas personas y se le hacen las mismas preguntas en distintos momentos de la campaña. Entonces ahí lo que permite identificar es si hay cambios, cuando los hay, y sobre todo de qué tamaño son esos cambios y la dirección de esos cambios, ¿verdad? Porque permite, digamos, identificar las trayectorias. ¿De qué tamaño eran esos cambios? Sí, eran cambios muy grandes. Teníamos una enorme, ¿verdad? Nosotros tenemos un gráfico en el que se ve como cuando uno ve el tendido eléctrico en estos sitios en donde hay cientos y miles de cables cruzados unos con otros. Es precisamente esa misma dinámica la que imperó, ¿verdad? La gente no tenía una decisión y una preferencia definitiva. Muchos de ellos no la tuvieron, cambiaron o simplemente se decidieron en los últimos momentos. Claro, y con un porcentaje tan alto de indecisos, en realidad cualquiera podía quedar, cualquiera podía entrar a segunda ronda. Vamos a una pausa, por los opuestos a segunda ronda, ya regresamos acá sobre la mesa. Puestos a segunda ronda, acá estamos en Sobre la Mesa analizando las elecciones nacionales. Bueno, un tema que queríamos tocar desde el inicio es, bueno, la conformación de la Asamblea Legislativa, porque independientemente de cuál sea el candidato que logre la presidencia de la República, pues está bastante complicado, ¿verdad? O sea, el Partido Liberación Nacional con 17 diputaciones, lo que llama además la atención porque la gente no votó tanto para el candidato a la presidencia, pero sí para el Parlamento. El Partido Restauración Nacional 14
y de esos 14 la mitad son pastores evangélicos. El PAC tiene 10, el PUSC 9, el PIN 4, el partido ¿cómo se llama? Republicano Social Cristiano 2 y el Frente Amplio 1. De esa cantidad, 26 mujeres. Ronald, esta asamblea va a estar realmente muy complicada. Sí, me parece, en términos de la composición de la asamblea, es curioso porque en lo que respecta a Liberación Nacional repite como un patrón histórico en el caso del PLN, y es que aún y cuando Liberación ha perdido elecciones presidenciales en otro momento, ha sido la fracción, ¿verdad?, la fracción más numerosa. Lo fue en 1958 cuando perdió esa elección con Mario Chandi, lo fue en el 66 también. Entonces, repite de alguna forma ese patrón, pero en la composición propiamente lo que vemos es, bueno, nuevamente una consolidación del multipartidismo, ¿verdad? Creo que sobre eso no cabe ninguna duda, lo cual pues hace que entre ellos van a tener que ¿verdad?, intensificar los esfuerzos por negociaciones, alianzas y esto, porque necesitan 3, 4 partidos, ¿verdad?, unirse para poder construir algunas mayorías, lo cual pues plantea desafíos porque bueno, sus agendas son muy distintas y muchos de ellos llegan por primera vez, ¿verdad? Entonces vamos a tener un panorama un poco adverso, ¿verdad? Claro, un poco lo que se ha planteado, bueno, que Otón lo ha insistido, no solo para la alianza que se puede hacer ahora para segunda ronda, sino que creo que también en la Asamblea es lo del acuerdo nacional, ¿verdad? Que hay como unos acuerdos mínimos que se gestaron desde los partidos que tenían representación en el Parlamento para plantear, digamos, como una agenda mínima. ¿Será posible continuar con esa agenda mínima? ¿Se ven posibilidades, Carlos? Voy a hacer una pequeña referencia a lo que señalaba Ron y te respondo. El problema para Liberación Nacional es que esta vez mantiene el número de diputados por razón y una mayoría por razones distintas a las que obtenía 20 años atrás, incluso 10 años atrás. Esta vez Liberación mantiene 17 diputados porque no hay quiebre de voto. Es decir, un 19% votaron para diputados, un 18% para presidente, o sea, una quiebra de voto mínima. Mientras que los otros partidos tuvieron más quiebra de votos y el caso del PAC es ya un fenómeno, creo que un típico, patrón ya de conducta. Sí. La gente vota por el candidato a presidente del PAC, pero no por los diputados del PAC. Entonces parece que es el camino del PAC y una situación que no ha logrado solucionar. Lo mismo le pasó a Restauración. Mientras que hace 20 años, en los 50, en los 60, Liberación obtenía mayor cantidad de diputados porque era un partido único, mientras que la oposición era una coalición de partidos que a la hora de dividirse fracciones en el Congreso, lo que hacían era dividirse por sus propios partidos. Sí, claro. Entonces siempre Liberación era fracción mayoritaria. Esta vez ya no, esta es la debilidad del Partido Liberación Nacional. Es muy difícil hacer acuerdos en la Asamblea Legislativa si el gobierno no es de coalición, que yo creo que es el gran reto. Es decir, porque hay acuerdos en países donde hay multipartidismo, porque se llega al poder mediante coaliciones electorales. Entonces, cuando se llega al poder legislativo, los partidos tienen una agenda, no que se construye pasada la elección, sino que se negocia previo a la campaña y que ese tipo de coaliciones alimenta un proceso de negociación. Y en América Latina ya prácticamente todos los países de Sudamérica del Cono Sur funcionan a través de coaliciones, claro, pero más que de partidos únicos, que yo creo que ese es uno de los elementos que estas asambleas fraccionadas que hemos tenido, ya no de ahora, sino ya de 4 procesos atrás, todavía no hemos logrado entender que el fraccionamiento en la Asamblea Legislativa con un ejecutivo de único partido no es un modelo que esté resultando óptimo para el manejo de la realidad política y social del país. Claro, pero aquí es donde efectivamente nuestro sistema ya se está quedando muy corto, porque entonces resulta que tenemos planteado una primera ronda, ¿verdad?, que el partido que gana el 40%, si no llega al 40%, tiene que ir a una segunda ronda, pero para esta segunda ronda no existe un mecanismo, digamos, electoral o legal para que se generen coaliciones. Igual van los mismos partidos
¿verdad? Solos, y lo que pueden hacer son alianzas, pero una podría decir como de buena fe. En realidad no se pueden presentar como una coalición. ¿Eso cómo se podría, digamos, subsanar? ¿Cómo lo han subsanado otros países? Mediante negociación a varios niveles. Está la negociación preelectoral, donde hay una definición de puestos, especialmente en los puestos del Ejecutivo, y una lista de proyectos o un programa conjunto. Y están las negociaciones postelectorales, que son más de los sistemas parlamentarios. Pero lo cierto del caso es que a partir de ahora la elección nos dice que en Costa Rica no va a ser posible gobernar si no tenés unas coaliciones mínimas, claro. que ya hay experiencias en el pasado costarricense, es decir, durante toda la década de los 70, previo a la formación del Partido de Unidad Social Cristiana, la oposición a liberación se manejó a través de coaliciones, es decir, hay experiencia previa en el país. ¿Cómo se puede cambiar esto? Veo muy difícil cambios en el sistema de partidos en Costa Rica en este momento, porque hay temas, creo que consumen la agenda más que los cambios en el sistema de partidos legalmente hablando y en el sistema político. Y por otra parte creo que en el costarricense todavía la idea de coalición no ha calado, todavía se ve como negocios abajo de la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que eso es lo que a mí me preocupa, porque en realidad hemos satanizado el tema de generar alianzas, el que se negocie y se lleguen a acuerdos para presentar cosas en conjunto se ve como algo malo, como, ¿verdad?, existe la percepción en la ciudadanía de que si yo negocio con otro partido es porque estoy transando cosas que no son necesariamente buenas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también eso va a afectar, Donald? Sí, la experiencia que hemos tenido de formación de coaliciones o algunas alianzas, en el caso de Costa Rica, más en el ámbito legislativo, han girado mucho alrededor de la elección del directorio legislativo, ¿verdad? Sí. En la Asamblea. Pero pues una vez que se efectúa la elección y alguna de esas alianzas obtiene la presidencia, se resquebraja la coalición, ¿verdad? O sea, nunca pasa más allá de eso. Entonces, esos esfuerzos han sido muy efímeros, no han dado el resultado o no han dado resultados, y prácticamente pues, se tiene que volver a reiniciar el proceso de negociación y construcción de alianzas, ¿verdad? Y como dice Carlos, aquí lo importante es plantear, bueno, cuáles van a ser las bases de esos acuerdos, ¿verdad? Sobre qué se está negociando, qué están cediendo unos y otros, ¿verdad? A mí me encantaría ver cómo se ha dado en otros países bancadas de mujeres que logran negociar una agenda mínima, son 26, o sea, para llegar a 28 le faltan 2, pero bueno, ahí podrían de hecho tomar el directorio si se lograran poner realmente de acuerdo, que se han hecho intentos durante esta administración que no han fructificado, pero que en esta Asamblea Legislativa particularmente sí podrían ser, digamos, muy poderosas como bloque de mujeres, claro. Ahí habrá que ver efectivamente cuáles son los lineamientos y cuál es el control de partido que tengan, digamos, sobre las diputadas. Sí, algunas veces también ocurre algunas alianzas entre, digamos, más regionales, ¿verdad? Qué sé yo, los diputados por Limón, entonces, por Guanacaste, en fin, pero no son alianzas, otra vez, no son alianzas muy duraderas, no necesariamente tenemos claridad qué es exactamente al acuerdo a los que se llegaron y los resultados, ¿no? Y al final te da la impresión de que la alianza se rompe por un problema de quién sigue ahora en la presidencia del Congreso. O sea, al final la discusión se reduce, bueno, es que primero dijimos que iba a ser después y ahora no. Después y ahora yo me desdigo. Y ahora yo me desdigo y no, yo quiero ser porque, en fin. Se incumplen siempre hay como una acusación de que alguien incumplió el acuerdo que se había pactado, que en el tercer año esta persona iba a ocupar o este partido iba a ocupar. Es decir, son negociaciones muy pobres en el sentido temático, muy pobres en el sentido temático, y van dejando en el costarricense la idea de que ese tipo de coaliciones no sirven para mucho. Ahora los partidos que han ganado han hablado, específicamente el PAC ha hablado de un gobierno de unidad nacional, pues que eso es un concepto que hay que bajar a la tierra. Claro, ¿qué es lo que eso significa? ¿Qué significa para el PAC un gobierno de unidad nacional? Porque cuando se habla de gobiernos de unidad nacional en otros países se refiere primero que un gobierno con puestos compartidos,
con ministerios, sí, con ministerios. específicamente. Sí, con una agenda negociada. Con una agenda que se negociada. que Otón insiste que es el acuerdo nacional. Sí, pero el acuerdo nacional es muy a nivel macro. Aquí Sí. hay que tomar decisiones muy puntuales, incluso de porcentajes. Si se tiene el tema de impuestos, por ejemplo, hay que hablar de porcentajes. Yo creo que Sí, porque el acuerdo nacional fueron elementos mínimos en los que se había logrado llegar a algunas cosas, pero en temas, digamos, fiscales fueron como Todos queremos muy una pocos. reforma del empleo público, todos queremos justicia fiscal. Más Pero allá de ¿cómo? eso. sí, sí. No, yo creo que es de esperar que en la sesión del 1 de mayo, cuando tomen posesión los diputados, se evidencien como esas dificultades que van a tener. Primero para formar directorio, ¿verdad? Porque bueno, ahí cada uno de ellos tiene sus ambiciones también, ¿verdad? Y las fracciones tendrán Claro. sus intereses y ambiciones. Entonces, normalmente, cuando hay este tipo de composición del Congreso más fragmentada, se vuelve muy difícil, ¿verdad? Lograr acuerdos y pactar proyectos, por ejemplo. Bueno, yo insistiría que ojalá las 26 diputadas Es una electas se posibilidad, ¿no? pusieran de acuerdo y lográramos tener, después de tantos años, Un otra directorio- mujer como directorio solo de presidenta mujeres, ¿no? Sería o una- solo un directorio solo de mujeres Solo y no en mujeres. puestos de... Secretarías. sí, siempre están, digamos, no en los puestos directos, sino Así de, digamos, de suplencia. Estamos aquí en Sobre la Mesa analizando el tema de polos opuestos a segunda ronda. Ya regresamos. Polos opuestos a segunda ronda. Para este, digamos, bloque me gustaría empezar con el tema más territorial. Realmente, ¿dónde fueron que ganaron, verdad, Fabricio y Carlos? Podríamos poner el gráfico 2 por provincia para ver efectivamente cuáles son las provincias que fueron ganadas por el PAC y por Fabricio. En ese sentido, tal vez, Ronald, es muy interesante, ¿verdad? Evidentemente el PAC sigue ganando y estando, controlando el gran área metropolitana y lo que es fuera de la GAM, precisamente, bueno, Alajuela es un caso particular, Sí, es un digamos, caso pero particular. ahí Esta vez. no es el PAC el que controla fuera Sí. del gran área metropolitana. Sí, si uno ve este mapa, digamos, y lo compara con lo que ocurrió en 2002, en 2006 principalmente, en 2014, no tanto en 2010, pero en 2006 y 2014 se va a encontrar un mapa muy parecido a este, ¿verdad? Y entonces eso refleja la idea esta de que, bueno, primero el PAC se adueñó del voto, digamos, más del Valle Central, Sí. es del voto más urbano, a pesar de que esta vez Restauración Nacional le arañó y le arrebató algunos cantones como Desamparados, que estaban en control del partido. Pero lo cierto es que lo que vemos es un comportamiento muy típico, digamos, de esta era, ¿verdad? En el que los partidos como Liberación Nacional o Unidad Social Cristiana fueron relegados a las costas, ¿verdad? Por la irrupción, la aparición de Acción Ciudadana. Y eso habla de que, de alguna forma, esa división, que uno llamaría como urbano-rural o centro-periferia, es un factor muy importante, ¿verdad? Incluso uno se podría atrever a decir que ese factor todavía es más relevante que lo que fue el tema religioso, en esta elección en particular, Claro. ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque otra vez repite esos mismos patrones territoriales, ¿verdad? Pero también el tema centro-periferia, y tal vez ahí nos podría ayudar también Carlos, porque si una ve en distritos, digamos, los distritos centrales fueron ganados por el PAC, pero aún digamos, en el caso de Alajuela, entonces el cantón de Alajuela Centro lo gana el PAC, pero el resto, ¿verdad?, de los 8 quedaron en manos de Fabricio Alvarado y ninguno del PLN, cosa que es, ¿verdad?, extraña, porque se suponía que el tema de tener a Thompson como primer lugar, ¿verdad?, por Alajuela para diputaciones iba a mover pues la provincia. Y si uno ve el cantón capitalino, también se ve que el PAC gana los distritos, digamos, más céntricos o prósperos, como Carmen, Merced, Central, Zapote, San Francisco de Ríos, pero Restauración Nacional logra ganar Hospital, La Uruca, Pavas, Atillo, San Sebastián, ¿verdad? Igual si lo vemos, bueno,
Guatuso y Bijagua de Upala, Restauración gana por más del 50%, ¿verdad? Y en Talamanca todavía aún más, ¿verdad? Entonces, ahí también se da esa relación, aunque el PAC gana el centro, pero las periferias las gana Restauración. Creo que hay varios elementos condicionantes. Queda claro que el PAC es un fenómeno urbano. Sí. Que la narrativa del PAC, la identidad que quiere construir el PAC a través de su discurso y sus acciones es propia de los medios más urbanos. En la periferia, donde la dirigencia política importa más, es decir, donde hay estructuras de dirigencia partidaria, y eso había sido dominado primero por la Unidad, después por Liberación cuando la Unidad se debilita, y ahora con un Liberación debilitado, la estructura de otra estructura muy novedosa, que es la estructura de renovación, no basada a través de lealtades partidistas, sino a través del rol de las diferentes denominaciones protestantes que están por todo el país y que han crecido exponencialmente desde la década de los 80, especialmente en estudios que se han hecho muy claros de que crecen especialmente en zonas rurales y zonas urbano-marginales, le dieron el músculo para desplazar a Liberación en esos espacios geográficos. Y además, si a eso le sumamos que la dirigencia de liberacionista estaba dividida, pues Liberación no logra obtener ni siquiera la votación que tuvo en la convención interna. Eso quiere decir que la dirigencia figuerista, que era muy fuerte, el músculo de la dirigencia figuerista, que era muy territorialmente muy fuerte, no se movió. En la periferia del país, no se movió. Y entonces eso explica mucho de la capacidad de Restauración, la debilidad de Liberación, y no la debilidad del PAC, porque esa es digamos, ya entendida. Claro, pero esa debilidad es un elemento que tendría, digamos, que tomar en cuenta en este momento si quiere ganar la presidencia de la República, Carlos, ¿verdad? ¿Cómo movilizarse en la periferia? Sí, va a ser muy importante, ha sido determinante. Por ejemplo, la elección del 2006 que gana Oscar Arias, la gana principalmente por el apoyo en la periferia del país, ¿verdad? El PAC se adueñó, ¿verdad? Y fue quien controló el centro y lo ha hecho desde el 2006. Pero en esa oportunidad a Liberación, la base que tenía en la periferia le alcanzó, ¿verdad? Ya cada vez después de eso se ha venido debilitando a tal punto que uno de los resultados más simbólicos de esta elección es que incluso perdió en sitios como en Dota, en Tarrazú, sí, que son bastiones, históricamente. San Ramón. Digamos, San Ramón. Sí, San Ramón. En el caso de Dota, por ejemplo, Liberación lo ha ganado las 16 elecciones anteriores, ¿verdad? Entonces, realmente para el Partido de Liberación Nacional esto es un golpe muy fuerte, ¿verdad? Habla de que su base ya es muy, muy, muy pequeña y lo deja en una situación muy complicada, porque ahora el partido, digamos, tiene el gran desafío de relanzar su marca, una marca que está debilitada y muy deteriorada, relanzarla, redefinirla en un escenario nada fácil. Pero a mí también me parece que Liberación cometió, digamos, varios errores, ¿verdad? Uno, que ya lo planteaba Carlos, el hecho de que no logró, después de la convención interna, lograr, ¿verdad?, unificar el partido, ¿verdad? En realidad, cada cual se quedó como en lo suyo y no hubo realmente un llamado al figuerismo, en realidad, particularmente para que... Y fue muy claro el día de la elección, cuando, de hecho, a José María viene a votar y dice que vota por el país, no habla de Liberación Nacional. Y otro que me parece que tal vez es el más claro en los últimos... tal vez en el último mes, el hecho de que se pone a pelear el voto conservador con Restauración, que no creo que fuera un voto que lograra, digamos, mover. Cuando empieza a plantear, bueno, cuando sale el panfleto ¿verdad?, que era muy familia, contra la cosa esa que no existe, insisto, ideología de género, ¿verdad?, en contra del matrimonio igualitario. Entonces, creo que ahí se pone a pelear un voto que no logra llamar, porque era un voto particularmente de Restauración, y además aleja a un grupo, ¿verdad?, un porcentaje pequeño que podía votar por Liberación, pero ante esas circunstancias jamás iba a votar por Liberación, y que en algún momento dijeron, bueno, y sí, puede ser un 2% de la votación, sí, un 2%, 3% que le hizo falta para estar precisamente en segunda ronda. Creo que Liberación sufre problemas de identidad desde la década de los 80,
¿Por qué? Porque Liberación se construye como un partido progresista. Claro. De la ¿Y ahora socialdemocracia de los 70. En los 80, con la transformación de los ciclos económicos, de la instauración de cambios en el sistema económico, Liberación tiene que ajustar su discurso. Y eso le empieza a pasar factura desde los 80, se hace muy evidente en los 90 y en el 2000 está viendo y en este siglo está viendo las consecuencias finales de que es un partido que ya no atrae a la gente progresista que antes atraía. Tiene enormes problemas para venderse como un partido que no es corrupto, con lo que aleja a otro tipo de votante que es menos progresista, pero que la corrupción es un tema que le importa. Entonces lo deja con un pequeño grupo de fieles votantes que todavía es considerable, le da una mayoría en el Congreso, pero que evidentemente llama a la necesidad de que el partido se replantee desde sus cimientos, que genere una narrativa para los tiempos que corren y que pasa también por el rejuvenecimiento de sus líderes, porque el bono demográfico de Liberación ya rindió lo que tenía que rendir. Sí. Es decir, los jóvenes de 18 años que por primera vez votaron en los 70, y ya muchos no están. No, y ya muchos se decepcionaron del partido. Se plantean progresistas y no van a... Y los que están entrando en este momento a la política, entran en un escenario en el que Liberación está muy debilitado, no logra captarlo y hace que... No tiene los liderazgos de Figueres, no tiene los liderazgos de Oduber, en fin, que en ese momento eran figuras muy fuertes en el imaginario del joven de esa época. Ronald, ¿recuerda el dato de filiación partidaria en el caso de Liberación Nacional? Yo creo que era como un 20%, un poquito menos. Sí, como el 15%, digamos. Sí, digamos, más o menos, dependiendo de la mención, yo creo que el CIEP era como un 15, un 16, en otros no pasa, no es más allá. Mayor medición es más del 20, y Liberación logra un 18.62%. Sí, estamos hablando de... Lo conserva. La base, nada más. Sí, lo que pasa es que, digamos, si uno se pone a ver a lo largo del tiempo, esa base que antes le daba posibilidad, era un piso, pero era un piso alto. Sí, pero era un piso como de un 30%. Claro, entonces tenía un piso alto, digamos, tenía un piso y tenía un piso alto, entonces lo que necesitaba era agregarle un poco más arrebatarle a unos y otros un puñado y entonces... Para ganar en primera ronda, suficiente para ganar en primera ronda. Sí. Bueno, digamos, otro tema que es importante y que en algún momento con todas las campañas que se hicieron y la misma gente, la percepción que se daba, ¿verdad?, en redes sociales, insisto, que sigue siendo una burbuja, era que iba a aumentar la participación, que había muchas filas, que había que esperar, etcétera, etcétera, pero en realidad el abstencionismo más bien subió. Podemos poner el gráfico de abstencionismo por provincia. Bueno, vamos mejor a ir a un corte y regresamos a analizar el tema de abstencionismo con bastante tiempo. Vamos a un corte y ya regresamos. Sobre la mesa, polos opuestos a segunda ronda. Antes de ir a una pausa, precisamente queríamos analizar del tema del abstencionismo, porque existía como la percepción o la presunción de que más bien iba a disminuir y todo lo contrario, aumentó. Tal vez podemos ver el gráfico sobre el abstencionismo por provincia y ahí nos podría un poco explicar, Ronald, ¿cómo es cuál es ese tipo de abstencionismo? Porque son diferentes, hay gente que por diferentes circunstancias no va a votar, ¿cómo se mueven? Sí, en el caso del fenómeno del abstencionismo, ese fenómeno, o el tipo de abstencionismo que tenemos en Costa Rica, se ha mantenido tal y como lo vemos en ese gráfico desde 1953, o sea, desde que tenemos datos electorales confiables. Habla de que hay un patrón muy claramente definido, que es mayor participación en el Valle Central, sí, San José, Heredia, Cartago esta vez, San José y Alajuela, pero cuando lo comparamos con las provincias que están fuera del Valle Central, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, y esta vez con mayor acento en Punta Arenas. Sí, Punta Arenas con 44.5. Y prácticamente casi 5 de cada 10 personas no fue a participar. Como digo, este patrón se ha mantenido así en Costa Rica desde el 53.
si uno analiza y dice, bueno, sí, cambió el bipartidismo, ¿verdad? Y se acabó el bipartidismo, sí, llegó el multipartidismo, pero eso no alteró en nada este escenario, ¿verdad? Más bien lo que hace es que se ha venido reforzando. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el día de las elecciones, si uno va a centros de votación en el área metropolitana, sí, dice, uy, esto asusta, ¿verdad? Porque hay tanta gente y la cosa se está moviendo mucho. Pero lo que pasa es que si en ese mismo momento pudiéramos trasladarnos a un centro de votación en un área periférica, ¿verdad? Nos daríamos cuenta que estaríamos ante un escenario muy distinto, ¿verdad? Además de que también las distancias, el medio de transporte, claro, ¿verdad? En realidad en esas zonas es todavía, digamos, más complicado. Nuevamente el papel de la dirigencia. Claro. Es decir, en zona rural, donde las personas tienen que desplazarse por más tiempo, por más distancia al centro de votación, con una densidad poblacional muy baja, el papel del dirigente, que consigue la gente que maneje los carros, que movilice, es fundamental. Y está claro que la dirigencia en esas zonas fue muy débil para los partidos tradicionales, especialmente para Liberación Nacional. Por otra parte, son zonas donde durante toda la historia de Costa Rica han sido desplazadas y no se sienten parte de la decisión política del centro, ¿eh? Sí. Nuevamente juega el Valle Central como burbuja por sobre esa zona que también tiene una connotación de burbuja. Claro, a veces tratamos de simplificar eso muy fácilmente diciendo las dos Costa Ricas, la Costa Rica que no vota y la Costa Rica que sí vota, pero en realidad tenemos muchas Costa Ricas que sí votan y muchas Costa Ricas que no votan. Y además también queremos simplificarlo como que entonces la gente que no va a votar es la gente con baja escolaridad y en condición de pobreza. Sí. ¿Verdad? Sí. Y eso no es así, no hay una relación directa. En realidad lo que uno aprecia, digamos, en esos mapas y en estos tipos de análisis más territoriales del voto es que tenemos un país político más pequeño que el país territorial, ¿verdad? Entonces, donde hay una concentración de alta participación, donde la gente ve en la política una actividad, digamos, que le atrae o sobre el cual tiene mayores intereses, está más motivada, frente a otra que es como una especie de fractura, ¿verdad?, social y territorial, porque entonces está más alejado del mundo de la política, incluso los mismos partidos plantean sus planes de gobierno muy pensados en el Valle Central. Muchos de sus proyectos, ya sea infraestructura o movilidad urbana o qué sé yo. La discusión era sobre las presas. El tema de las presas. El tren eléctrico, digamos. Correcto. Gran área metropolitana. Además, tenés un enfoque de construcción del sistema político formal muy desvinculado de lo territorial. Es decir, elegís por diputados provinciales, pero al final del día lo que se está eligiendo son los primeros lugares por el primer lugar que siempre sale del cantón central, que es una ciudad, mientras que los cantones más alejados se quedan sin ninguna representación territorial. De eso se ha discutido mucho, de la necesidad de territorializar más la representación política nacional. Claro, eso implicaría un aumento de la cantidad de diputados que mucha gente inmediatamente saltaría diciendo que no. Pero lo cierto del caso es que la persona de un lugar alejado de Costa Rica no tiene acceso al diputado de la zona, porque no hay diputado de la zona, el diputado es por el cantón central. Le aseguro que si volcamos eso a nivel cantonal, los cantones centrales de las provincias costeras, su participación es muy distinta a la de cantones alejados. ¿Por qué? Porque ahí es donde se mueve la persona que fue electa diputada o que tiene expectativas de ser diputado. Entonces tenemos un sistema que no representa las zonas alejadas del país. Y además, a diferencia de las alcaldías, yo puedo ser candidata a primer lugar por una provincia en la cual no vivo. Bueno, ¿verdad? Que eso también es un elemento que se ha dado y se dio, que se criticó mucho el tema de Heredia. Sí, el tema de Heredia, que no es el único, digamos, pero ciertamente sí, se plantea, digamos, ese desafío. O que la mayor parte de diputados siempre provienen de los mismos sitios, ¿verdad? San Carlos típicamente tiene diputado, pero no tiene Upala, no tiene los Chiles, ¿no? ¿Verdad? Ciertamente. O en el caso de Punta Arenas, por ejemplo, la mayor parte de los diputados son del Pacífico Central, pero el Pacífico Sur
digamos. Muy difícilmente. No van a Tiene que tener. ser una elección muy exitosa para un partido Sí. que logre llevar 3. Exacto. Claro. Porque los 2 primeros son por los centros de población más fuertes, fuertes. lo cual tiene mucha lógica en la visión del partido de que ahí es donde va a traer la mayor cantidad de votantes. Es un círculo vicioso al final del día. Ronald, tradicionalmente, ¿cómo se ha movido el abstencionismo en segundas rondas? Sí, normalmente en las segundas rondas el abstencionismo es mayor, ¿verdad? O sea, y de alguna forma tiene lógica el hecho Sí, claro. de que sí, porque bueno, hay para un segmento muy importante del electorado en esta oportunidad, los 2 candidatos que entraron a segunda ronda no fueron ni su primera ni su segunda opción, Claro. ¿verdad? Entonces deja, digamos, al descubierto, digamos, o descobijados a muchos electores. Y eso es, bueno, ha sido así y es así en distintos contextos, ¿verdad? No es que solo el caso de Costa Rica se plantee de esa manera, ¿verdad? Y hay otra cosa que yo quiero, digamos, un poco conversar con Carlos, porque ahora hay como todo un movimiento, además en redes sociales, para pedirle al Tribunal Supremo de Elecciones que cambie la fecha, porque además queda en Semana Santa, ¿verdad? O sea, vacaciones no significa fuerza mayor, ¿verdad? Para cambiar una elección y además constitucionalmente está así definido, ¿verdad? ¿Cómo le podemos explicar a la gente de que eso no es posible y que no es que el Tribunal Supremo de Elecciones decidió que la segunda ronda caiga en Semana Santa, digamos? Primero, una respuesta políticamente incorrecta. Si usted tiene un déficit fiscal que le va a saltar muy pronto, que va a contraer consecuencias muy difíciles, y usted está pensando que ojalá cambien la fecha de la elección, me parece que nuestra visión de las prioridades país están bastante mal. Bueno, podemos ver que la Por otra discusión parte- no estuvo en esos temas. Por otra parte, la fecha es constitucional, Exacto. es decir, que hacer una reforma constitucional para cambiar la fecha, que la fecha podemos pensar que está mal puesta porque el tribunal cuenta muy rápido, es que la Constitución tiene ya sus añitos. Sí, también. Y cuando se hace la Constitución, que se toman las constituciones previas para montarlas, el conteo de votos no era algo tan profesionalizado y tan bien realizado como lo tenemos ahora. Había que tomarse su tiempo para hacer un conteo manual una a una de las papeletas. Además, ¿cuánto duraba en trasladar las papeletas imagínense a San José? los traslados. Hoy se traslada de un día para otro. En esos tiempos era una semana, si no es que se perdían, ¿verdad? Sí, además. Entonces, y digamos que antes del 48 el fraude era una constante en nuestro sistema. Era la regla. Era una constante en nuestro sistema político electoral, entonces había que tomarse muchos recaudos. Evidentemente, creo que he presentado una reforma constitucional Sí. a la fecha de la segunda ronda, porque realmente sí, 2 meses en este tiempo es bastante pronunciado. Yo esperaría que cambiáramos la discusión del tema de cambiar Sí. la fecha de la segunda ronda a pensar más en cuáles son los temas clave que queremos que los candidatos nos expliquen y más aún cómo lo van a hacer. Creo que eso es lo que quedó debiendo de la primera ronda. Bueno, ya un poco has insistido en el tema fiscal, que en realidad se discutió poco. Sí. ¿Qué otros temas? Bueno, vamos a ver, la discusión se concentró mucho y creo que Fabricio lo dejó muy claro en su discurso, no se metan con la familia, ¿verdad? Se polarizó en ese sentido, ¿verdad? El tema de la corte y lo que implicó el matrimonio igualitario, y entonces no se metan con la familia, entonces los que están a favor de la familia y los que están en contra de la familia, ¿verdad? Entonces hay buenos contra malos y dependiendo del lugar donde estés, sos buena o sos mala, ¿verdad? Pero otros temas no se discutieron realmente. ¿Cuáles temas, además del tema fiscal, que es evidentemente uno muy importante? Prioridad 1, tema fiscal. Prioridad 2, no tan fuerte como el tema fiscal, yo creo que hay que hablar de reactivación económica y pasando por la infraestructura. Es decir, el rezago ya en infraestructura se ha hecho inviable para el país. Pero yo más que eso, pensaría que son los grandes temas, pero mi enfoque sería, ok, estos son los grandes temas, pero ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo para esos grandes temas? ¿Cómo vamos a manejar el tema de las coaliciones? Claro. ¿Cómo vamos a establecer acuerdos? ¿Cuál va a ser nuestro mecanismo para establecer acuerdos? Porque ya llevamos 20 años casi en este proceso de construcción de un multipartidismo y no hemos desarrollado mecanismos de construcción de acuerdos en el multipartidismo. Yo creo que ya viene siendo tiempo de que el país avance en esa discusión de construyamos acuerdos. Vamos
hacia, vamos a establecer coaliciones, sí. ¿Cuáles son las fracciones que van a estar coaligadas para tomar este acuerdo? En fin, creo que ese deben ser los temas de discusión en este momento. ¿Y estaremos preparados para esas coaliciones, Ronald, cuando están satanizadas? En este momento se dice que es que se reunió a escondidas o no a escondidas, que, ¿verdad? O sea, lo lógico sería que ambos candidatos se estén reuniendo con los líderes, ¿verdad? Y las lideresas de los diferentes partidos políticos. Pero la noticia, como se presenta, es como algo negativo, que se reunió sin transparencia. Yo no sé qué es lo que pretenden, que se reúnan con las cámaras o que hagan un Facebook Live para que vean las reuniones, cuando en realidad esas cosas son reuniones, digamos, no a puerta cerrada en el mal sentido de la palabra, sino que implican, digamos, un análisis más racional, de poder sentarse a hablar con tranquilidad. Sí, no, la enorme magnitud, digamos, de los desafíos que tiene el país en muchos de estos temas demandan el concurso de muchos actores y de muchas fuerzas, ¿verdad? Aquí nadie, por más que quiera imponer, digamos, su agenda o su proyecto político, va a poder lograrlo sin el concurso de las otras fuerzas políticas, ¿verdad? A veces, pues en la política uno quisiera que las decisiones se tomaran de otra forma, pero en este escenario no hay otra salida que no sea el tema de las alianzas, los acuerdos, la negociación, la transparencia en este proceso y esperar que de ahí surja la posibilidad de romper con esos cuellos de botella y ese dilema de cómo lograr que esas alianzas se traduzcan en nuevas, ¿verdad? En iniciativas que potencien y promuevan el desarrollo del país, ¿verdad? Sí, creo que varias cosas tendríamos que tomar en cuenta entonces de lecciones aprendidas. Todos los candidatos son importantes, no se puede dar por ganada una elección hasta que no se llegue el día de la elección. En segundo lugar, hay que también tomar en cuenta a las costas, ¿verdad? Y lo que implica, digamos, desde el punto de vista de organización, llamar al voto, y que las alianzas no son malas y que en este momento estamos en un proceso que lo que necesita es efectivamente generar alianzas para que el gobierno que se logre conformar sea un gobierno que logre, digamos, tomar buenas decisiones. Acá estuvimos en Sobre la Mesa analizando polos opuestos para segunda ronda. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos.